¿Quién no quiere bienestar? Todos ansiamos estar bien en todas las áreas de nuestra vida, pero ¿qué tanto estamos conscientes de que somos responsables del nivel de bienestar en el cual nos encontramos? Hola, te saluda Dalia Borges y en esta ocasión quiero hablarte de una fórmula que llamo yo la fórmula clave para generar bienestar. Esta fórmula se aplica y yo la aplico en muchos aspectos, en muchas áreas en las cuales yo me desempeño. Pero lo que te voy a hablar en este momento es la clave para aplicarla en las diferentes áreas que en alguna oportunidad me escucharás siendo mucho más específica en un área determinada, en un tema determinado con esta fórmula. Y bueno, a participar en alguno de mis cursos, talleres o en la formación de coaching, también vas a vivirlo, vas a practicarlo. Entonces, en este caso, quiero, quiero hacerte pensar, reflexionar en cuanto a que, bueno, todos sin excepción, en la vida tenemos los llamados problemas. Algunos prefieren llamarlos desafíos, otros retos, pero al fin y al cabo, eso que se nos presenta está allí, es para ser resuelto. Y fíjate bien, dije para ser resuelto. Y es importante que te des cuenta que de nosotros, de nuestros pensamientos, depende cómo percibamos ese problema. Y no solamente de nuestros pensamientos, que al fin y al cabo van a alterar nuestras emociones de manera negativa o positiva dependiendo de cómo nosotros interpretemos la situación, sino que también entra en juego nuestra responsabilidad ante el problema. ¿A qué me refiero con eso? Te explico. Todos nos preocupamos cuando surge un problema. Inicialmente hay una preocupación que en algunas personas los mueve a la acción, en otras personas los mueve a dar giros en torno a el problema y lo que hacen es causarse más problemas. Pero en ambos grupos influye mucho la fórmula que te voy a mencionar. Cuando me preocupo en función de qué, de que yo quiero resolver lo mío, quiero resolver lo tuyo, quiero resolver lo de todos, quiero resolver a veces incluso cosas que dependen de Dios o la creación, energía, como tú lo llames. Entonces ahí es donde entra en juego la fórmula. La fórmula es la siguiente. Mi problema, tu problema, nuestro problema y los de Dios. Esto en ningún momento quiere decir algo como, no, a mí no me importan los demás. No. Significa que yo realmente enfoco mis pensamientos, mis emociones, mis acciones en orden de responsabilidad y prioridad. Te doy un ejemplo claro. Hay cosas que no dependen sino de mí, de ti, de cada uno. Por decirte algo, si yo necesito hacer ejercicios todos los días para regular algún aspecto, por ejemplo la hipertensión, suponte. Si yo necesito eso, y vamos a imaginarnos que entonces la pareja o el hijo o los hermanos empiezan a decir que debes hacer ejercicio todos los días para que te baje esto, debes hacerlo, debes hacerlo, debes hacerlo. Pero todo el mundo empieza a preocuparse. Y la persona que realmente tiene la responsabilidad y la que va a lograr el cambio para lograr ese hábito y hacer ejercicio y colaborar con la situación que tiene de hipertensión es la persona que lo vive. Es decir, yo o tú, la persona que lo está viviendo.
Entonces, vamos a suponer que la hermana empieza a preocuparse mucho porque la persona que tiene esa situación no entra en acción y sigue todos los días con el mismo problema. Entonces, la hermana empieza a sufrir de estrés producto que la otra persona no asume su responsabilidad. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, porque tú puedes orientar, puedes lógicamente ayudar, pero siempre teniendo en mente hasta dónde llega tu responsabilidad en el cambio para la acción. Hay personas que se inquietan, se preocupan, se estresan, por ejemplo, porque hay un problema de inflación en el país donde vive y repite con mucha frecuencia a cada instante durante el día que todo está caro, que no le alcanza, cómo es posible el gobierno, que todo está caro, la inflación, tan ladrones, corruptos. Entonces, en esa situación hay que ver qué es lo que es tu responsabilidad. Tú puedes controlar la inflación, puedes hacer que el gobierno de ese país cambie las acciones, puedes cambiar algo de lo que está generando este problema de inflación, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál es tu problema? Tu problema es buscar la forma de generar más ingresos para que tú puedas resolver la situación como te afecta a ti. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales estamos involucrados nosotros, es decir, no solamente la persona, sino hay otros involucrados. Vamos a imaginar este mismo problema de inflación que está afectando a una familia. Entonces, todos los miembros de la familia están siendo afectados por ese mismo problema. Entonces, ya no es mi problema, es nuestro problema. Entonces, pasamos a ayudarnos entre todos para lograr aumentar nuestros ingresos y así poder manejar mejor la situación de inflación. Te estoy dando ejemplos muy sencillos para que te des cuenta mi problema, tu problema, nuestro problema. Vamos a imaginarnos otro ejemplo. Una persona tiene grandes problemas en cuanto al manejo de la ira. Se molesta con mucha facilidad, discute, busca siempre conflicto. Ahora, si cuando hablamos con esa persona, lo escuchamos, la escuchamos y nos ponemos en tono con esa persona a gritar también, nos ponemos molestos, bravos, discutimos, entonces pasa a ser ya no el problema de esa persona, sino ya es nuestro problema. Entonces por eso es importante aprender cada día más a manejar, regular nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que así también nuestras acciones con respecto al entorno sean responsables, sean saludables y podamos entonces así ayudar mejor a otros. Porque hay casos donde yo puedo intervenir apoyando, ayudando, orientando, pero eso no significa que me involucro a tal grado que yo también me voy entonces a sentir mal, me voy a estresar, me voy a enfermar, voy a entrar en conflicto, porque así menos ayudo. Hay cosas que no podemos cambiar, por ejemplo, un terremoto, llueve muchísimo y hay inundaciones. Las inundaciones son problemas locales que tienen que resolver la localidad donde se produce dicha inundación. Pero que llueva muchísimo, que haya mucho calor, por ejemplo, en este caso que hay ola de calor en este momento en muchas partes. ¿Eso lo podemos controlar? ¿Es nuestro problema? No, ese problema es de Dios, de la creación. Eso no nos compete a nosotros. ¿Qué nos compete a nosotros? Tomar todas las precauciones necesarias para manejar el calor de manera tal que no nos afecte al grado de causarnos problemas de salud. Y por supuesto, ahí también tenemos nosotros como familia ayudarnos porque pasa a ser también un problema de nosotros. Entonces, bueno, esto es solamente
un abreboca del uso de esta fórmula. Una fórmula que es clave para generarnos bienestar y para poder ser más efectivos a la hora de ayudar a otros. Porque el que se contagia con estrés, con preocupación, de cosas que de pronto escapan de sus manos, menos puede ser de ayuda para otros. Entonces recuerda, mi problema, tu problema, nuestro problema y los de Dios, que en pocas palabras, mi responsabilidad, la tuya, la nuestra, los de Dios. Es un poco saber hasta dónde llega mi responsabilidad desde el punto de vista saludable. Y además, es importante asumir lo que nos corresponde. Eso es muy importante. Y permitir que cada quien asuma también lo que le corresponde. Que no quiere decir en ningún momento que vamos a trabajar en un nosotros. Bueno, confío que esta fórmula en este abreboca te haya llegado y puedas empezar a poner de poquito en práctica. Más adelante, te aseguro que voy a brindarte más información al respecto para que puedas ponerlo en práctica en tu vida. Pero estoy segura de que con esto ya puedes empezar. Bueno, me despido por ahora aportando valor para generar bien común. Dalia Borges.